Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo podcast Mujeres Echando Raíces, cultivamos autonomía para cosechar futuro. Este es un espacio que busca encontrarse con voces diversas donde podamos hablar sobre violencias basadas en género a partir de rutas reales, con información y que sea un espacio seguro. Hoy vamos a hablar sobre la economía del cuidado. Para ello, la idea es pensarnos que muchas veces pensamos que el cuidado, cuidar las infancias, hacer el aseo del hogar es un acto de amor y hoy vamos a hablar acerca de que realmente esto es el centro de la vida. Y para eso nos acompaña la profesora Sandra Balanta. Déjenme les presento a la profesora Sandra Balanta. Sandra es economista y magíster en estudios interdisciplinarios sobre el desarrollo, investigadora senior del Observatorio para la Equidad de las Mujeres, el OEM, y docente experta. Sandra, muchísimas gracias, bienvenida a este espacio. Gracias por invitarme a hablar de un tema que nos gusta tanto, como es el cuidado. Gracias, Sandra. Bueno, para empezar y sencillito, vamos pues a hablar acerca de qué es esto cuando hablamos de la economía del cuidado y por qué decimos entonces que cuidar es un trabajo y no es solo pues esta muestra de afectos donde la reconocemos. Bueno, la economía del cuidado podemos decir que es un subcampo o un campo de estudios que surge a partir de los estudios feministas, ¿cierto? ¿Qué busca la economía del cuidado? Hacer visible las tareas de cuidado, las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas que se realizan o se han realizado tradicionalmente en los hogares. ¿Cuáles son estas tareas? Como bien tú decías, limpiar la casa, lavar la ropa, atender a los niños, acompañarlos, llevarlos al colegio, acompañarlos en el proceso de aprendizaje, cuidar a una persona enferma, ir por unos medicamentos. Hay algo que es una tarea que es muy, digamos, poco vista, que es lo que llamamos la gestión del hogar, ¿cierto? Entonces, la gestión del hogar, ¿qué significa? Pagar los recibos públicos a tiempo, de tal forma que cuando yo llego hay energía, porque si uno no la paga cada 2 meses, se la desconectan, hay agua potable, significa cosas que, por ejemplo, yo esto lo aprendí cuando empecé a vivir sola. Hay que sacar la basura cada 2 días, ¿cierto? Yo nunca había sacado la basura en mi casa, pero cuando empecé a vivir sola me di cuenta que eso hay que sacarlo porque si no empieza a oler feo. Estar pendiente de que en la nevera no se acumulen alimentos que cuando la abres, ese conjunto de tareas pequeñas, ¿cierto? Que no son pequeñas, pero que son menos visibles que estas otras como barrer, lavar, cocinar. Todas ellas conforman actividades domésticas y de cuidado, que para el caso que nos compete hoy, vamos a hablar de las no remuneradas, ¿cierto? Porque pues también existen tareas remuneradas. Y la economía del cuidado lo que busca es hacerlas visibles, ¿cierto? En primer lugar, para que las reconozcamos y les demos el valor. Estas tareas, como bien tú decías, son fundamentales, ¿cierto? Son fundamentales para que nosotras, por ejemplo, estemos aquí hoy. Alguien o nosotras mismas hemos lavado nuestras ropas, hemos preparado nuestro desayuno, ¿cierto? Tenemos las condiciones en casa para poder ser unas mejores trabajadoras, para poder participar del mercado laboral. Entonces, la economía del cuidado es ese campo de conocimiento que busca hacer visible estas actividades. ¿Cómo lo ha hecho? A través de lo que llamamos las encuestas de uso del tiempo, ¿cierto? Las encuestas de uso del tiempo precisamente lo que buscan es mirar el tiempo que dedicamos para este conjunto de actividades, y las encuestas que ya llevan más o menos 35 años haciéndose, se impulsaron a raíz del encuentro de Beijing en el 95, ¿cierto? Ya llevamos 30 años de encuestas de uso del tiempo, digamos, hechas de manera no masiva, pero pues hechas de manera amplia en diferentes lugares del mundo. Las encuestas de uso del tiempo nos muestran que la mayoría, entre el 75 y el 80% de todo el trabajo de cuidado y doméstico no remunerado en el mundo es hecho por mujeres y por niñas en todo el mundo, incluida Colombia, incluida Cali, ¿cierto? Entonces, la economía del cuidado nos ha servido para hacer visible que hay una desigualdad de género, que aunque estas actividades son fundamentales para el sostenimiento de la vida, digamos que es una forma muy bella de decirlo, pero lo que quiere decir es son fundamentales para el sostenimiento social, para el sostenimiento productivo, para el sostenimiento de la economía, son parte de esas actividades, así como lo son las actividades remuneradas, son realizadas principalmente por mujeres y por niñas. Clave. Yo
aquí me quedo como con tres cosas que cuando dices, uno es que eso es el cuidado que sostiene la vida, o sea, con todas esas tareas, pero que realmente esas tareas que sostienen la vida muchas veces han sido invisibilizadas o poco remuneradas o pues no, o sin remuneración, como en el caso. Y lo segundo importante que mencionas ahí, como para empezar la conversación, es que está principalmente basada en el trabajo que hacen las mujeres. Sí, exactamente. O sea, es una actividad, es un grupo, es un conjunto de actividades, es un trabajo que está feminizado, ¿cierto? Está familizado y dentro de las familias está feminizado, pero no todas las mujeres hacemos la misma cuantía del trabajo doméstico y de cuidado no remunerados, y eso es importante decirlo, ¿cierto? Entre todas las mujeres con más bajos, si bien todas las mujeres hacemos más trabajo doméstico de cuidado no remunerados que los hombres, independientemente de la edad que tengamos, independientemente del nivel educativo, independientemente de que vivamos en estrato 2 o en estrato 6, independientemente de que vivamos en una zona urbana o en una zona rural, las mujeres hacemos más, es decir, no hay una zona donde hayan más hombres haciendo más trabajo doméstico de cuidado no remunerado que las mujeres. Si bien eso es cierto, entre las mujeres no todas hacemos la misma cantidad del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, y eso ¿con qué tiene que ver? Pues las mujeres con menos niveles educativos, las mujeres rurales, las mujeres campesinas, afrodescendientes, indígenas, las mujeres migrantes, entre ellas las cargas de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado son mayores, lo que tienen más implicaciones para otras dimensiones de su vida. Eso que nos mencionas ahora, cuando hablamos de qué es la economía del cuidado, nos lleva a algo que en los estudios de género que han sido muy insistentes en llamar que la pobreza de tiempo, ¿sí? Cómo eso nos afecta especialmente a las mujeres, hablemos un poquito de eso, y sobre todo a aquellas mujeres que llegan de otros países o de otras ciudades, digamos también como específicamente de cómo afecta eso en la pobreza de tiempo a las mujeres, pero también cómo lo afecta especialmente a las mujeres migrantes. Bueno, el concepto de pobreza de tiempo surge precisamente del avance que ha permitido la economía del cuidado, ¿cierto? Al tener mediciones sobre la forma en que las mujeres nos dedicamos en mayor proporción a las tareas domésticas y de cuidados, ha permitido el surgimiento del concepto de pobreza de tiempo, que no puede entenderse sin hablar de la otra pobreza, ¿cierto? De la pobreza monetaria, pobreza multidimensional o pobreza material. Y allí hay como una especie de círculo vicioso, ¿cierto? Si hablamos de pobreza, la pobreza es lo que se llama, o digamos, quienes estamos metidas en estos temas, la pobreza está feminizada. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres en mayor proporción son más pobres que los hombres, ¿cierto? Y por ejemplo, en el caso colombiano, donde tenemos una proporción muy alta de mujeres al frente de los hogares, en los hogares donde la cabeza es una mujer, hay mayor pobreza que en los hogares donde la cabeza del hogar es un hombre. ¿Por qué razones hay esta pobreza de otras características, ¿cierto? Una mayor pobreza monetaria o mayor pobreza multidimensional? Tiene que ver con precisamente las actividades, con el trabajo de cuidado doméstico y de cuidado no remunerado. ¿Por qué? Porque, y aquí digamos hay que agradecer al cuerpo de estadísticas y el cuerpo de estudios que tenemos y que ha crecido durante las últimas décadas, sabemos que la principal razón por la que las mujeres no hacen parte de la población económicamente activa es el trabajo doméstico de cuidado no remunerado, a diferencia de los hombres, ¿cierto? Entonces mira que empezamos a ver como otro matiz. Cuando en las encuestas de empleo se les pregunta a las personas, bueno, ¿por qué razón tú no estás trabajando, no has trabajado remuneradamente durante el último mes o durante la última semana? Las mujeres consistentemente responden que la principal razón es porque están haciendo trabajo de cuidado, mientras los hombres tienen otras razones, ¿no? Estoy estudiando, estoy descansando, ya estoy pensionado. Entonces ahí nuevamente evidenciamos una brecha. Entonces, el no participar del mercado laboral implica que tenemos pues menos acceso a recursos monetarios, y esto tiene implicaciones en la pobreza monetaria, ¿cierto? Y en la pobreza multidimensional. Otra arista del asunto es que el trabajo de cuidados es una razón importante para que las mujeres deserten del sistema educativo, y al desertar del sistema educativo, pues mis
posibilidades de tener un trabajo remunerado en mejores condiciones disminuye. Pero esto no quiere decir que las mujeres no trabajen remuneradamente. Hay como una especie, podríamos decir, como de paradoja. Puede ser que yo, digamos, frente a las estadísticas, no hago parte de esa fuerza de trabajo, pero las mujeres están, digamos, rebuscándosela. Y, digamos, aquí todas sabemos que el día solo tiene 24 horas y entonces que en esas 24 horas, además de descansar, de hacer cumplir nuestras necesidades básicas, hacemos trabajo de cuidado no remunerado, ¿cierto? Entonces ya las horas se nos van achicando y las mujeres, especialmente las mujeres en peores condiciones, por esto que acabo de decir, también tienen que ir a hacer trabajo remunerado. Entonces, digamos, un poquito ahí lo que vemos es lo que se ha llamado las dobles o triples jornadas, ¿cierto? Entonces terminamos siendo pobres de tiempo, pero pobres de tiempo, y esto es muy importante porque yo puedo decidir ser pobre de tiempo, ¿cierto? Cuando digo, no, es que yo quiero vivir al límite, entonces yo solo duermo 4 horas al día y me levanto y hago los 10K, luego vengo, trabajo, por la noche estudio, por la noche voy al grupo de oración o voy al grupo de bordado. Yo ahí, digamos, puedo ser pobre de tiempo. La diferencia con el concepto que analizamos desde la economía del cuidado es que esa pobreza de tiempo está muy relacionada con la pobreza material y tiene que ver con la dificultad y con la incapacidad que tienen las mujeres para terciarizar o delegar el trabajo de cuidados, ¿cierto? O sea, la doble y la triple jornada es una imposición para ellas para poder sobrevivir y que sobrevivan sus familias. Y ahí es donde está el cuidado del asunto. ¿Qué pasa con las mujeres migrantes? ¿Qué es fundamental para yo poder terciarizar, por decirlo de una manera fea? Eso te iba a preguntar ahí cuando que hablemos de las migrantes, para que conectemos. Y es en la primera, tú nos hablabas un poco para que lo situemos en las R's del cuidado. La primera era el reconocer. En esta nos estás hablando de, digamos, que la pobreza de tiempo se explica mucho o afecta también esto que hablamos de cuando queremos que las mujeres también accedan a esa autonomía económica. Uno de los factores que influye, digamos, para poder tener ese acceso a trabajos mejor remunerados o a ese tiempo en el que yo pueda dedicarme a estudiar, a desarrollarme, a ocio, recreación, pues eso lo da por las tareas propias del cuidado. Entonces ahí está la de redistribuir y reducir, ¿sí? Como que también lo que nos ibas a tocar un poco como para irlas mencionando con la R del cuidado, lo que nos estás diciendo es, en esta se toca mucho el tema de que tenemos entonces que hablar de que se requiere redistribuir y se requiere reducir. Bueno, eso no es tan fácil ahí como, y con las migrantes, ¿qué sucede? Sí, bueno, entonces, antes de contestarte lo de las migrantes, si yo soy una mujer sola, redistribuir es más difícil, ¿cierto? Entonces, ese es un asunto central que creo que hay que poner en la discusión, por ejemplo, en el país y en la ciudad. Desde el concepto uno dice, bueno, reconozcamos, como dices tú, reduzcamos y redistribuimos, pero en la medida en que hay más proporción de hogares al frente de una mujer, la redistribución se hace más difícil. Eso por un lado, ¿cierto? Entonces, no tengo con quién redistribuir, y si además yo lo que tengo es un trabajo remunerado en el que sobrevivo, no puedo redistribuir pagándole a otro, porque no me alcanza, ¿cierto? Tengo que trabajar para sobrevivir, valga la redundancia, y no puedo delegar pagando el trabajo de cuidado que me corresponde, y ahí es donde, digamos, esa doble o triple jornada se vuelve pues una cosa realmente pesada. ¿Cómo podemos redistribuir? Si en el hogar tenemos personas con las cuales la pareja, ¿cierto? Los hijos y las hijas, no solo las hijas, sino los hijos también, pero las redes familiares cumplen un papel fundamental, o puedo pagar. Ya, si yo soy, digamos, sobrevivo, pues no tengo para pagar las redes familiares, las redes vecinales, las redes comunitarias. Cuando migramos, pues tenemos redes vecinales, redes familiares muy débiles. Entonces, estas mujeres se encuentran, pudiéramos decir, al cumplirse con todos estos elementos, pues son más pobres de tiempo, ¿cierto? Porque no logran, digamos, apañarse de una vecina, de un familiar, porque eso lo dejaron en su país de origen. Las abuelas, las tías, los tíos quedaron allá, entonces ahí, digamos, son más pobres de tiempo en ese sentido. Y si entendemos que, por ejemplo, las personas migrantes
tienen dificultades por todos estos temas de los estatutos, de los estatus migratorios, trabajan en peores condiciones, ¿cierto? Entonces, para esas personas, la probabilidad de tener mejores ingresos es más difícil y todo eso termina recayendo en esta pobreza monetaria y esta pobreza de tiempo. Sandra, hablas de algo clave y que son las redes de apoyo. En Cali, pues vimos que incluso en Cali y también a nivel nacional, pues a través del COMPE, la política que tenemos de cuidado y acá el sistema distrital del cuidado, ya se han empezado a tener experiencias con esto del sistema distrital del cuidado, a hablar de qué significa para las mujeres cuidadoras, también que estos que nos escuchan, principalmente que están en el oriente de Cali, de la Comuna 15, donde está focalizado el proyecto, hablar de esto de que el cuidado no debe salir del ámbito individual y familista. O sea, ¿por qué es tan importante hablar esto? Y nosotros pues lo entendemos con esta categoría del diamante del cuidado o los sistemas de cuidado. ¿Por qué es tan importante el tema de las redes de apoyo y pensarnos más allá de que esto es un tema del individuo y su familia? Bueno, pues yo creo que precisamente por lo que hablábamos en la primera pregunta que tú me hacías, porque esas actividades no solo benefician al hogar, sino que benefician al conjunto de la sociedad, ¿cierto? Entonces, hay una injusticia que siendo actividades que benefician al conjunto de la sociedad, recaigan sobre las mujeres y las niñas y no sean reconocidas socialmente ni sean valoradas. Entonces, creo que eso es muy fundamental, es decir, que ubiquemos el cuidado como un asunto político, ¿cierto? Rompamos esto de que es un asunto familiar y que es, digamos, que es de puertas para adentro y es un asunto político. Y ahí yo creo que es muy importante contarles pues a las personas que nos están escuchando que el sistema de cuidado, los sistemas de cuidado, digamos, han venido para ayudarnos a resolver un poco esta situación, pero son producto precisamente de las demandas y los movimientos de mujeres, ¿sí? Ahí creo que es muy importante decir que no fue que a una persona se le ocurrió un día, ¿cierto? A uno de nuestros políticos se le ocurrió, voy a hacer un sistema de cuidado para que las mujeres tengan mejores condiciones, sino que es producto de las movilizaciones de las mujeres. ¿Qué busca el sistema? Pues el sistema lo que busca es desde una instancia pública posicionar el tema, digamos, ya lo venían haciendo, lo hemos venido haciendo los grupos y los movimientos de mujeres, ¿cierto? Que exista un sistema es muy importante porque adquiere una dimensión pública, ¿cierto? Y lo posiciona en la discusión. Y el sistema finalmente lo que viene es a tratar, como bien tú decías, estas 3 R's esto que estamos haciendo hoy, por ejemplo, es parte de la primera R, ¿cierto? Seguramente habrá gente que nos está escuchando y no estaba tan enterada y hoy se va con una idea más clara de lo que es el trabajo de cuidados y por qué es importante socialmente. Entonces ya ahí hay un tema del reconocimiento y el sistema finalmente lo que busca es, bueno, pero ¿cómo redistribuimos para que al final reduzcamos? Y al reducirse no es que se reduzca el trabajo de cuidados, ¿no? Es que se reduzca para las mujeres. Por eso para mí pues termina siendo tan fundamental el tema de la redistribución. El sistema, por ejemplo, con iniciativas como las lavadoras, ¿cierto? Contribuye a eso. Cuando uno no tiene una lavadora gasta demasiadas horas lavando ropa. Cuando tiene una lavadora, pues digamos, es una suma de acciones que nos van a ayudar a hacer una redistribución de las tareas de cuidado en la ciudad. Y uno de los componentes Mera también habla de, digamos, como todo lo que es importante con el tema del cuidado alrededor de que nos puede llevar también a prevenir, o esto ayuda a prevenir violencias basadas en género, porque muchas veces, y eso como que todo el mundo lo dice, las personas pueden estar más expuestas o ser más vulnerables cuando a esas violencias basadas en género, pues precisamente cuando no tienen esta sustento económico, ¿cierto? Y tienen, digamos, como que estar ahí frente a un proveedor. ¿Cómo es esto? ¿Cómo ayuda esto de las discusiones que estamos haciendo acerca de los sistemas del cuidado, que nos pensemos tanto el Estado, el mercado, la comunidad y las familias, el tema del cuidado, a prevenir las violencias? Bueno, pues mira que ahora yo les decía que los trabajos de cuidado no remunerados al interior del hogar son la principal razón para que las mujeres
no estudien, no terminen sus ciclos formativos y no puedan participar del mercado laboral. Y al no poder participar del mercado laboral, pues no pueden tener ingresos propios, no pueden tener autonomía económica, que es pues la forma en que lo llamamos nosotras que estamos metidas en esto. Y no tener, pero eso ya no lo ha inventado la economía del cuidado, ¿cierto? Lo sabían nuestras abuelitas y lo sabían nuestras bisabuelas, que desde muy pequeñas nos decían: mi hija, usted tiene que estudiar, ¿cierto? Detrás de ese mensaje lo que había era: usted tiene que estudiar para ser independiente, ¿no? Porque era el camino que ellas se encontraban, era la conexión. Estudie para que tenga un trabajo y no dependa de un hombre, porque lastimosamente la dependencia nos hace vulnerables, ¿cierto? Cuando dependemos para todas nuestras necesidades, para cubrir todas nuestras necesidades básicas, nos volvemos vulnerables. Y esa vulnerabilidad está asociada a las violencias basadas en género, ¿no? O sea, hay una dominación sobre la otra persona. Sandra, se nos acaba el tiempo, pero quería que desde tu experiencia también, el trabajo que has hecho con las mujeres, ¿qué les dirías a todas esas personas también? Porque sabemos que no solamente también pues el cuidado específico, especialmente las mujeres, pero ¿qué les dirías a esas personas que sienten que cuando están en casa cuidando a sus hijos o dedicados a las tareas domésticas no hacen nada? Bueno, pues que el trabajo que se hace en cada hogar es fundamental. Es un poco reiterar pues la idea que hemos desarrollado estos minutos de la entrevista. Es fundamental, no solo para el funcionamiento del hogar, sino para el funcionamiento de la sociedad, ¿cierto? Como bien decían las estudiosas de estos temas hace 40 o 50 años, en el hogar estamos reproduciendo la fuerza de trabajo, ¿cierto? Sin el trabajo que se hace en los hogares, las fábricas no tendrían obreros y obreras con plena disposición, ¿cierto? Un obrero, una obrera con hambre, con su ropa sucia, mal dormido, mal dormida, pues no puede ser productivo. Entonces, ese trabajo y un niño que no está bien cuidado, que no fue atendido, un niño, una niña, al que no se le acompañó a hacer sus tareas, pues no funciona en el colegio. Entonces, ese trabajo que hacen las mujeres dentro de los hogares es fundamental para el sostenimiento social, para el sostenimiento de la vida. Y que es muy importante, ¿cierto? O sea, siempre hemos sabido que es importante. El asunto es que socialmente no es reconocida esa importancia, ni es valorada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Digamos, todas estas conversaciones que estamos teniendo van en ese sentido. Hay que empezar a trabajar la redistribución en los hogares también, ¿cierto? Entonces, todas y todos tenemos que hacernos cargo de lo que nos corresponde. A veces en los hogares, por eso te digo, en el hogar todas sabemos que es importante. Es importantísimo que el almuerzo esté listo, pero recae siempre en la misma persona, ¿cierto? Entonces todas tenemos que hacernos cargo de eso, o sea, todas tenemos que participar en la medida de lo posible, pero a veces la medida de lo posible es lo menos posible. Entonces hay que trabajar en la redistribución dentro del hogar, no solo redistribuir con las hijas, como decía yo, sino también con los hijos varones. Hay que redistribuir con las parejas, con los hombres, con los padres, no solo las madres, ¿cierto? Las investigaciones muestran que, por ejemplo, la llegada de un hijo incrementa de manera sustancial el trabajo de cuidado de la mamá y de todas las mujeres de la familia, pero no la de los hombres de la familia. Entonces necesitamos redistribuir con otros hombres de la familia y dentro de las mujeres, independientemente, es decir, como lo hacemos a nivel macro, hay que hacerlo a nivel micro, independientemente de que tú, Verónica, no es que tú tienes un trabajo y estás todo el día por fuera, no, tú también tienes que hacer parte de las labores domésticas y de cuidados no remunerados. Por eso digo yo, hacernos todas y todos cargo del trabajo de cuidado doméstico no remunerado si queremos realmente una sociedad con igualdad de género. Clave, Sandra, yo creo que lo que nos has compartido hoy nos vuelve a poner en que el cuidado está en el centro de la vida y como empezar por reconocerlo es incluso valorar, o sea, darle ese valor que tiene, entender entonces que todas y todos en algún momento para que estemos aquí, hemos tenido que recibir cuidados y también pues nosotros también hemos entregado cuidados a otros.
A todas las personas que se han quedado con nosotros, pues agradecerles mucho por escucharnos, también a ti, profe Sandra, por tu participación en este podcast de Mujeres Echando Raíces, Cultivamos Autonomía para Cosechar Futuro. Este proyecto es financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo e implementado por Expertise France en asocio con PADF Colombia y la Fundación WWP Colombia. Nos vemos pronto en un próximo capítulo.